Muy bien, entonces vamos a ver derivadas, introducción a la derivada y definiciones. Bueno, en primer lugar, eh, derivadas tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Y por ejemplo, solemos asociar a la derivada como la pendiente de la recta tangente. Entonces, primero vamos a ver qué es una recta tangente. Por ejemplo, voy a poner tenemos aquí X, tenemos acá Y, ¿verdad? Y aquí voy a poner una función f de X cualquiera. Bueno, cuando decimos, ¿verdad? Que queremos hallar por ejemplo, tengo aquí el punto de aquí, ¿ya? Tengo este punto y quiero trazar una recta tangente que contenga este punto o que pase por este punto. ¿Ok? O dicho de otra forma, queremos hallar la recta tangente o dibujar la recta tangente en el punto de aquí. Entonces, a veces decimos el concepto mal y es que, por ejemplo, decimos que una recta es tangente cuando toca solamente un punto. O sea, ese concepto tiene por ahí algunas fallas y es que lo correcto es decir que la recta es tangente cuando descansa o reposa suavemente sobre ese punto. Es decir, sería una recta tal que así. No nos limitemos a decir que una recta tangente va a tocar un solo punto porque usted de pronto puede confundirse y decir, por ejemplo, yo voy a trazar esta recta de aquí y quizás usted dice, bueno, yo me aprendí o a mí me dijeron que la recta tangente toca solamente un punto y yo veo que esta recta está tocando el de aquí, está tocando el de acá. ¿Ok? Podemos pensar que está mal y que esta recta no es tangente en este punto. ¿Ok? Porque tenemos la idea de que la recta tangente debe tocar un punto y no es así. Si yo quiero una recta tangente en un punto, esa recta descansa suavemente sobre ese punto. Es decir, en este tramo, podemos decirlo así, esta recta toca este punto, este puntito de aquí. O sea, esta recta está reposando suavemente en ese punto. ¿Qué pase después? Eso no me interesa, con que la función, ¿verdad? Descanse sobre ese punto, decimos que esta recta es tangente en ese punto. Muy bien. Entonces, aquí podemos también ver lo siguiente. Cuando uno ve derivadas y va entendiendo ahí los conceptos, ya más adelante vienen las aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, una aplicación de la derivada es que, por ejemplo, digamos que este punto de aquí sea A y digamos que este de acá sea B. Entonces, sabemos que de menos infinito a este tramo de la función es estrictamente creciente. Entonces, ¿qué pasa cuando una función es estrictamente creciente? Veamos. Si yo quiero dibujar una recta tangente aquí, la recta tangente será algo así. Si queremos una recta tangente por acá, sería algo así. ¿Ok? Entonces, en el tramo donde la función es estrictamente creciente, las rectas tangentes también son estrictamente crecientes. Bueno, recordemos que la ecuación de una recta, la ecuación explícita de una recta es y igual mx más b. Y como la recta tangente, como el mismo nombre lo dice, recta tangente es una recta, todas esas rectas van a tener esta ecuación de aquí. ¿Ok? Esta ecuación de aquí. Entonces, m es la pendiente. Y sabemos que si la pendiente es positiva, la recta será estrictamente creciente. Y cuando la pendiente sea negativa, la recta será estrictamente decreciente. Bueno, si la pendiente es cero, la recta será horizontal. Y si la pendiente es infinita, decimos que la recta es vertical. Muy bien. Entonces, en el tramo donde la función es estrictamente creciente, la tangente también será estrictamente creciente. Y recuerde algo, la pendiente de esa recta
es la derivada en ese punto. O sea, podríamos decir en forma general que si la función es estrictamente creciente, la tangente también lo será, la pendiente será positiva, es decir, la derivada es positiva. Ahora, conclusión. Si la función es estrictamente creciente, en cualquier punto de ese tramo, la derivada será positiva. Ahora, si la función es estrictamente decreciente, dése cuenta que las tangentes también lo son. Entonces, por ejemplo, quiero trazar una tangente aquí, sería así. Quiero trazar una tangente por acá, sería algo así. ¿Ya? Por aquí sería así. Entonces, cuando la recta, ¿verdad? Perdón, cuando la función sea estrictamente decreciente, las tangentes también serán estrictamente decrecientes. Su pendiente es negativa, es decir, cuando la función es estrictamente decreciente, la derivada en cualquier punto de ese tramo será negativa. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, justo en el punto A? Si yo quisiera trazar aquí una recta tangente, una recta que repose suavemente sobre ese punto, la única forma de hacerlo es que la recta sea horizontal. O sea, no hay otra forma para que la recta descanse suavemente sobre este punto. Lo mismo pasa en el punto B. Entonces, ¿qué pasa si la recta es horizontal? Su pendiente es cero. O sea, podríamos decir que en el punto A, en el punto B, la derivada es cero. ¿Por qué? Porque su tangente es horizontal. Entonces, dese cuenta que tiene mucho que ver este concepto de la recta tangente. Ojo, ojo, estamos analizando una aplicación puntual de la derivada. La derivada en un punto nos va a dar la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Ok? Claro que tiene sus implicaciones, ¿no? Porque no siempre voy a poder hallar la derivada en un punto. ¿Ya? Entonces, nos limitamos a esto. Si la función es estrictamente creciente, la derivada en cualquier punto será positiva. Si es estrictamente decreciente, será negativa. Y si tengo puntos como A y B, la derivada ahí será cero porque la tangente es horizontal. Ahora, vista esta introducción, vamos a deducir, vamos a comprender cuál es la derivada en un punto. ¿Ya? Suponga que tenemos esta función de aquí. ¿Ok? Tenemos esta función de aquí. Entonces, vamos a poner que eh, este intervalo tengo de A hasta B. Muy bien. Y yo quiero hallar la derivada en el punto de aquí. Ya, ok, muy bien. Entonces, veamos. Quiero hallar la derivada en este punto. Entonces, ya sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto de ahí. Entonces, la pendiente de esta recta será la derivada en este punto. Ok. A este punto vamos a llamarlo C. ¿Ok? Ahora, vamos a cambiar aquí algo. ¿Sí? Y a esta B vamos a llamarlo X. Bueno, si esta es la función y igual f de X, ¿verdad? Sabemos lo siguiente. Si esto es A, esto será f de A. Si esto es C, su ordenada será f de C. Y si esto es X, su ordenada será f de X. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede aquí? Voy a trazar una recta que contenga a este punto de aquí y a este punto de acá. ¿Ok? Entonces vamos a trazar la recta aquí. Sería algo así. ¿Ya? Esa recta que acabo de dibujar se llama recta secante. ¿Ok? Una recta secante es aquella que contiene dos puntos cualquiera de una función. Muy bien. Bueno, ¿y esto de dónde viene o esto para qué me sirve?
veamos lo siguiente. Este de aquí, como punto, tenemos x, f de x. Y el punto de acá es c, f de c. Entonces, ¿cómo se halla? Vamos a poner aquí la pendiente de la secante. A ver, sabemos que la pendiente de una recta la hallamos con y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Ok? Entonces, si yo quiero la pendiente de la secante, lo vamos a hallar así. Sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Ok? Esa es la pendiente de esta recta. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que esta recta secante se aproxime a la recta tangente? ¿Ya? ¿Qué tendría que pasar? Esta x tendría que acercarse a c. ¿Por qué? Porque digamos que ahora x se encuentra por acá. Entonces aquí tendríamos el punto. Y la recta sería algo así. Sería algo así. ¿Ok? Si el punto viene y se ubica por acá, ya el punto x cada vez se aproxima más a c. La recta secante sería así. Entonces, a medida que yo me acerco y x se acerca tanto como quiere a c, esa recta secante se aproximará a la recta tangente. Ahora, por ejemplo, para tener una explicación más visual, ¿verdad? De esto que estoy explicando aquí, lo vamos a ver con GeoGebra. Ya, por ejemplo, aquí yo voy a ubicar la función y igual x al cuadrado, ¿ok? Y vamos a ubicar los siguientes puntos. Voy a poner el punto 1,1 y el punto 2,4. Y vamos a trazar aquí una recta que contenga a esos dos puntos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esta vendría a ser la recta secante. Si yo quiero la derivada o la recta tangente en el punto A, la recta tangente en el punto A, este punto se debe acercar tanto como quiera al punto A y ahí tendremos la recta tangente que queremos, ¿no? Por ejemplo, si yo comienzo a mover este punto y lo acerco tanto a A como yo quiera, por ejemplo, aquí nos estamos acercando, ¿ya? Y voy a mover a B tanto como pueda, me voy a acercar tanto como yo quiera a A y usted se va a dar cuenta que ahí tendremos ya la recta tangente en el punto. Por ejemplo, si medimos aquí las distancias, ¿ya? Por ejemplo, si yo le dejo ahí, usted puede decir, bueno, profe, los puntos están cerca, pero si yo me alejo más, ¿ya? Si yo me alejo más, ¿ya? Dese cuenta lo que pasa, ¿ya? Aún queda espacio ahí por mover. Y es que yo me puedo acercar tanto como quiera al punto A y eh, tendríamos así. Si vemos las distancias, por ejemplo, el punto A está en 1 y el punto B se encuentra como que en 1,00000, o sea, menor que 1,0000005. ¿Ok? O sea, relativamente están cerca, pero yo me puedo acercar tanto como quiera. Recuerde que acercarse tanto como quiera es acercarse de tal forma que el punto no llegue a ser el mismo punto de acá, pero acercarme tanto como quiera. Ahora, por ejemplo, si yo me alejo, ¿verdad? Ya regreso al gráfico que tenía originalmente, ¿verdad? Usted se puede dar cuenta que, y le puedo preguntar aquí, chicos, ¿esa recta sería tangente? Es muy probable que usted me responda que sí. De hecho, si usted ve aquí en GeoGebra, dice que el punto A y el punto B son el mismo punto. Pero usted vio que no es el mismo punto porque todavía tenía para acercarme. Cuando nos acercamos tanto a algo, ya hablamos de límite. ¿Ok? Ya hablamos de límite.
Si yo me quiero acercar tanto como quiera al punto A, entonces aquí estamos hablando ya de un límite. De hecho, la derivada en un punto es un límite y lo vamos a ver. Ok, entonces vimos aquí que para que la recta secante se aproxime a la recta tangente, ¿verdad? Este punto se debe mover y se debe acercar tanto como quiera al punto de acá. Y decir eso es hablar ya de límites. Entonces, ¿qué pasa en el límite cuando x tiende a c? Una vez más, límite cuando x tiende a c no es que x llega a ser c, sino que x va a estar tan cerca de c como quiera. ¿Qué pasa si yo le hallo el límite cuando x tiende a c de la pendiente de la secante? Es decir, si yo tengo límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c, ¿ok? En el límite, la recta secante se convierte en la recta tangente. Es decir, el límite de la recta secante, de la pendiente de la recta secante, será ahora de la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Claro, en el límite, cuando x se acerca a c, ya no hablamos de recta secante, sino hablamos de recta tangente. Es decir, ya no vamos a hablar aquí que esto es la pendiente de la secante, porque en el límite será la pendiente de la tangente. Y la pendiente de la tangente en un punto es la derivada en un punto o en ese punto. Esa es la definición de derivada en un punto. ¿Ok? Entonces, vamos a aprendernos así. La derivada en un punto C es el límite cuando x tiende a C de f de x menos f de c sobre x menos c. Muy bien. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado, ¿verdad? Y yo quiero la derivada en el 3. Bueno, usted puede decir lo siguiente, profe, a mí en el colegio me enseñaron, yo vi derivadas en el colegio y me enseñaron que para derivar una función, el 2 baja, ¿verdad? El exponente baja y se le quita 1 al exponente. O sea, sería 2x. Ya pues, profe, si yo evalúo en 3, 2 por 3 es 6. Ya, no estoy diciendo que eso está mal, pero otra cosa es hallar la derivada por definición. ¿Ok? Hallar la derivada por definición. Entonces, vamos a escribir una vez más la definición de derivada. En un punto, límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. ¿Ok? Donde c es el punto donde quiero hallar la derivada, que en este caso es 3. ¿Cuál es f de x? Es x al cuadrado. F de c simplemente es tomar esto y evaluarlo en 3, ¿verdad? Sería 3 al cuadrado es 9. Y aquí abajo viene x menos 3. Muy bien, entonces todo se reduce a hallar este límite y podemos aquí tener cualquier caso de los que ya vimos, ¿no? En clases. Entonces, yo evalúo el 3, sería 3 al cuadrado es 9, menos 9 es 0 y 3 menos 3 es 0. Tengo indeterminación. Bueno, factorizo la diferencia de cuadrado, sería x más 3 por x menos 3. X menos 3 se va y me queda límite cuando x tiende a 3 de x más 3. Yo evalúo el 3 y 3 más 3 será 6. Ok, lo que habíamos dicho al inicio, ¿se acuerda? Claro, si yo evalúo el 3 aquí, el resultado es 6. ¿Ya? Pero hemos hallado la derivada en el punto por definición. Por definición. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Bien. ¿Qué significa este numerito? Eso hay que saberlo. ¿Qué significa este numerito? Que, por ejemplo, x al cuadrado es así. Entonces, cuando x vale 3, y vale 9, ¿no? Si yo quiero la recta tangente en este punto, debería hacerlo así.
Entonces, este 6 es la pendiente de esta recta. Ok, ahora vamos a practicar algunos ejercicios aquí con definición en un punto, derivada en un punto. Y por ejemplo, yo tengo la función f de x igual a x al cubo menos 2x. Y yo quiero la derivada en 2. Entonces pongo límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. F de x es x al cubo menos 2x. Menos, si evalúo la función en 2, porque hay que evaluarla en 2, sería 2 al cubo es 8, 2 por 2 es 4 y 8 menos 4 es 4. ¿Ok? Menos 4 sobre x menos 2. Muy bien. ¿Cuál es c? C era 2, ¿no? Ponemos aquí 2. ¿Ok? Y si evalúo el 2, vamos a ver si tengo indeterminación. 2 al cubo es 8. 8 menos 8 es 0. Y aquí abajo tengo 0. Indeterminación. Bueno, hay que factorizar el numerador. ¿Cómo factorizo el numerador? Con división sintética. Pero aquí, por ejemplo, la tenemos fácil porque, bueno, vamos a poner así. X al cubo. Luego viene x al cuadrado, x y el término independiente. Coeficientes 1 menos 2, perdón, aquí es 0 porque no hay x cuadrado, menos 2, término independiente es menos 4. Ya sabemos qué número ubicar aquí, el 2. ¿Por qué? Porque justo con el 2 esto se hace 0. Entonces, esto baja igualito, 1 por 2 es 2, 0 más 2 es 2, 2 por 2 es 4, 4 menos 2 es 2, 2 por 2 es 4 y sumado quedaría 0. Bueno, entonces, ¿cómo queda esto factorizado? Sería, de aquí sale el factor x menos 2. Y cuando aplicamos esto, aquí bajamos un grado, es decir, sería x al cuadrado, x y el término independiente. Entonces quedaría x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 2 sobre x menos 2. Esto se va y tengo el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 2x más 2. Evalúo el 2, 2 al cuadrado es 4, 2 por 2 es 4, más 2 y quedaría 10. Esa es la derivada en el 2. ¿Ya? Aplicando definición, por supuesto. Por ejemplo, usted va a tener aquí, si yo derivo la función, ya, esto no lo haga. Yo lo hago aquí solamente para que usted vea que estamos bien. Pero si usted hace esto en un taller, en alguna cosa, y le piden por definición, se ganó un lindo cero. La derivada aquí sería 3x al cuadrado menos 2. Si le evalúo en 2, 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12 y menos 2 da 10. Entonces está bien. Entonces esto está bien. Y nosotros podemos hacer aquí, podemos hallar ya cualquier derivada, ¿verdad? Para cualquier función en un punto, ¿ok? Porque ya no sabemos la definición. Por ejemplo, digamos que yo tengo aquí la función f de x igual a seno de x y quiero la derivada en pi tercios. Entonces vamos a poner límite cuando x tiende a pi tercios, ya, x tiende a pi tercios, de la función menos la función evaluada en pi tercios. El seno de 60 grados sería raíz de 3 sobre 2. Y aquí viene x menos el punto que es pi tercio. Muy bien. Entonces, si evaluamos, ya no se olvide de hacer eso, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2 es 0. 60 menos 60, pi tercios menos pi tercios es 0. Muy bien. ¿Cómo hallo este límite? Recuerde, estamos con los límites que vimos en el anterior capítulo, ¿verdad? Así que si tengo trigonometría, yo tengo que aplicar límites notables, ¿ya? Y para aplicar límites notables para las trigonométricas, el límite debe tender a cero, ¿ok? Límite debe tender a cero. Entonces, como no tiende a cero, vamos a hacer aquí un cambio de variable.
vamos a decir que u es x menos pi tercios. Ahora, ¿qué pasa si x tiende a pi tercios? Si x tiende a pi tercios y yo reemplazo pi tercios aquí, pi tercios menos pi tercios es 0, entonces u tiende a 0. Bien, si yo despejo x, quedaría u más pi tercios. Entonces, reemplazando, ¿cómo nos queda? Sería límite cuando u tiende a 0 de seno de u más pi tercios menos raíz de 3 sobre 2 sobre x menos pi tercios, que era u. Ahora, aplicamos aquí identidad trigonométrica. ¿Cuál es la identidad para seno si tengo suma de ángulos? Es seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo ángulo. Y esto menos raíz de 3 sobre 2, no se olvide que todavía tenemos eso. Y todo esto sobre, ¿ok? Ahora hallamos, por ejemplo, aquí el coseno de 60 grados. Es un medio, sería un medio por seno de u. El seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, quedaría raíz de 3 sobre 2 por coseno de u menos raíz de 3 sobre 2. Y todo esto sobre u. Bien, ahora, ¿qué más? Vamos por acá. ¿Qué me tocaría hacer aquí? Bueno, hacer lo siguiente. Voy a tener aquí límite cuando u tiende a 0 de un medio seno de u. Ahora, yo voy a agrupar estas dos y voy a sacar factor común menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, aquí sería 1 y aquí me quedaría menos coseno de u. Dese cuenta que es lo mismo, ¿no? Claro, porque menos raíz de 3 sobre 2 por 1 es menos raíz de 3 sobre 2, menos por menos da más, y obtengo esto. Y como todo está sobre u, yo puedo repartir esa u aquí y acá. Y ahora voy a separar esto como límite de la primera función, menos límite de la segunda función. Ya, lo estoy haciendo paso a paso, lo podría hacer directo, pero lo voy a hacer paso a paso para que usted vea la forma en cómo se debe resolver, de tal manera que no me vayan a bajar puntos, ¿no? Ahora, por propiedad de los límites, un medio puede salir a multiplicar. Tengo el límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u menos raíz de 3 sobre 2 por el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u sobre u. Y ya tengo aquí límites notables. Por ejemplo, el límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u es 1. Y este límite de acá es 0. Entonces quedaría menos raíz de 3 sobre 2 por 0. Esto ya se anula y nos quedaría un medio. Esa es la derivada de seno en el punto x igual a pi tercios. Muy bien. Y bueno, lo mismo se hace con coseno, lo mismo se hace con tangente, ¿verdad? Hay que recordar eso, ¿no? Cuando yo hallo el límite y tengo trigonometría ahí, eh, el límite debe tender a 0. Si no tiende a 0, entonces se aplica ahí un cambio de variable que me permita que la tendencia sea 0. ¿Ok? Ahora, también yo puedo tener aquí, por ejemplo, exponenciales. Digamos que yo tengo la función f de x, ¿verdad? Igual a e elevado a 2 menos x. Y yo quiero la derivada de la función evaluada en 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a poner límite cuando x tiende a 3 de f de x menos la función evaluada en 3, la función evaluada en 3, 2 menos 3 es menos 1. Y aquí sería x menos 3. Bueno, como tengo exponenciales, yo debo aplicar el límite de las exponenciales, que es límite cuando x tiende a 0 de a la kx menos 1 sobre x. Esto es k por logaritmo natural de a. ¿Ok? Muy bien. Ahora,
Vemos que la tendencia debe ser al 0 también, entonces hago un cambio de variable. Vamos a decir que u es x menos 3, porque si x tiende a 3, u tiende a 0. 3 menos 3 es 0. Si despejo x, quedaría u más 3. Se vendría a ser aquí. Límite cuando u tiende a 0 de e elevado a 2 menos x. X es u más 3. Menos e a la menos 1 y abajo tengo a u, porque x menos 3 es u, ¿verdad? Entonces vamos a poner esto un poquito más abajo. Ya, muy bien. Ahora tenemos límite cuando u tiende a 0, e elevado a 2 menos u menos 3, menos e a la menos 1 sobre u. Entonces tendríamos límite cuando u tiende a 0, 2 menos 3 es menos 1, sería menos 1 menos u, menos e a la menos 1. Entonces, ¿qué me toca hacer aquí? Bueno, en esta parte, separar mediante propiedades de exponentes, separar e elevado a la menos 1 menos u es e a la menos 1 por e a la menos u. Porque usted sabe que si multiplico potencias de igual base, escribo la base y los exponentes se suman. Menos e a la menos u sobre u. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Sacar factor común e a la menos u. Y quedaría e a la menos 1, perdón. Sería e a la menos u menos 1 sobre u. Ahora, como e a la menos 1 es constante, es un número, lo puedo sacar y me quedaría límite cuando u tiende a 0 de e a la menos u menos 1 sobre u. Entonces, esto que está aquí, chicos, es el límite notable que pusimos por acá. Y ese límite será igual a la constante, o sea, lo que multiplica la variable, que sería menos 1, por el logaritmo natural de la base. El logaritmo natural de e es 1 y sería menos e a la menos 1. Esa es la derivada. Entonces, moraleja aquí, pegarse un repasito de los límites de trigonométricas, el límite de e también, ¿verdad? Aquí ya vimos también límites de las exponenciales. Pero bueno, ya tenemos la idea, ¿ok? Ya sabemos lo que hay que hacer. Listo. Ahora, por ejemplo, existe un teorema, ¿ok? Un teorema aquí, que se llama el teorema de derivabilidad, ¿ok? Teorema de derivabilidad. Teorema de derivabilidad. Veamos. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que si f es diferenciable en x sub 0, es decir, la derivada existe, entonces f es continua en x sub 0. ¿Ok? Primero, bueno, incluso aquí me lo afirman, ¿no? Me lo dicen. Ya, que una función sea diferenciable en un punto quiere decir que la derivada en ese punto existe. ¿Ok? La derivada en ese punto existe. Entonces dice, si la derivada en un punto existe, entonces podemos decir que la función es continua en ese punto. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema. Si la derivada existe, vamos a concluir que la función es continua en un punto. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que exista en primer lugar? Que la derivada exista significa que la derivada me va a dar un número. Por ejemplo, voy a poner aquí que la derivada, digamos que en menos 2 dio 10. ¿Ya? Yo no tengo la función. ¿Ya? No sé de qué función la derivada en menos 2 da 10. Pero aun cuando no tenga la función, si yo veo que la derivada me da un número real, o sea, la derivada existe, la derivada me da un número real, la derivada existe, decimos o tenemos ya
todo disponible para concluir que la función es continua en ese punto. ¿Ah? ¿Ok? Yo no conozco la función, pero al saber que la derivada existe, que la derivada me ha dado un número, yo puedo concluir que la función es continua en -2. Y recuerde, ¿qué sucede que la función sea continua? ¿O qué quiere decir que la función sea continua? Que el límite coincide con el punto. O sea, se va a cumplir que el límite cuando x tiende a -2 de f de x es igual a f de -2. Eso se va a cumplir. De hecho, esta demostración ya la hicimos, ¿verdad? Ya la hicimos en un taller que les enviaron eh, justamente en la parte, en el último taller de continuidad, le mandaron a hacer esto, pero la voy a volver a hacer. ¿Ok? ¿Cuál es la demostración aquí? ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que la derivada existe. ¿Ok? Esa es la hipótesis y esta es la conclusión. Como la hipótesis usted siempre la debe asumir como verdadera, entonces, ¿qué significa que la derivada existe? A ver, de aquí en adelante, cuando usted resuelva una derivada, en su corazón tiene que estar consciente de que está desarrollando un límite. Cuando usted resuelve una derivada, está desarrollando un límite. O sea, decir que la derivada existe quiere decir que el límite existe. ¿Pero qué límite? El límite que define a la derivada. Recuerde que la derivada en un punto es el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Ok? Si la derivada existe, este límite existe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se demuestra esto? A ver, yo quiero concluir que la función es continua, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí f de x y esto lo vamos a expresar así. Vamos a restarle f de x sub 0 y sumarle f de x sub 0. No pasa nada si yo sumo y resto f de x sub 0, ¿no? ¿Ok? Ahora voy a poner aquí así. Y aquí vamos a hacer esto. Voy a dividir para x menos x sub 0 y voy a multiplicar por x menos x sub 0. ¿Ok? Lo que estoy haciendo aquí son artificios y dése cuenta que sigo teniendo la misma expresión original. O sea, tengo f de x, porque esto y esto se va, esto y esto se va y me queda f de x. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar límite cuando x tiende a x sub 0 a la izquierda y límite a la derecha. Pero vamos a hallarle límite a esto cuando x tiende a x sub 0, por supuesto, por el límite cuando x tiende a x sub 0 de esto, más el límite cuando x tiende a x sub 0 de esto. Entonces, ¿esto qué es? Por hipótesis, sabemos que esto existe y esto es la derivada en x sub 0. Ahora, si yo evalúo acá x sub 0, porque así se hallan los límites, evaluando, ya luego si tengo indeterminación hay que eliminarla, pero el primer paso siempre es evaluar. X sub 0 menos x sub 0 es 0. ¿Ya? Y f de x sub 0 es un número. Es un número. Es una constante esto. ¿Ok? ¿Qué es f de x sub 0? Es el valor que toma y cuando x sea x sub 0. O sea, hablamos de un número. Y el límite de una constante es la misma constante. Ok, entonces esto por esto es 0 y me quedaría aquí f de x sub 0. Entonces, ¿qué he demostrado aquí? ¿A dónde he llegado? He llegado a que el límite es igual al punto. Y si el límite es igual al punto, entonces vamos a decir que f es continua en ese punto. Esa es la conclusión. Ah, ok. Entonces, si yo afirmo que la derivada existe, yo puedo concluir que la función es continua en ese punto. Ahora, cuidado y se me va a confundir y va a pensar que si la función es continua, la función o la derivada en ese punto existe.
Eso está mal. Ok, porque el teorema me indica esto. Si la derivada existe, entonces f es continua en el punto. ¿Ok? Entonces f es continua. Ojo, en ningún momento dice que si la función es continua, la derivada va a existir. En ningún momento dice esto. Recuerde que aquí hay un solo sentido. El sentido es de izquierda a derecha. O sea, si esto se cumple lo de acá. No tengo un bicondicional, no tengo doble sentido aquí. Porque si tuviéramos un bicondicional, entonces, y decimos que esto es verdadero, entonces yo puedo pasar de aquí para acá y puedo pasar también de aquí para acá. Pero es que aquí no tengo condicional. Lo único que yo puedo asegurar es que si la derivada existe, la función es continua. Esto es verdadero. Y recuerde, mire, por eso es importante tener los conceptos claros de lógica. Recuerde que si el condicional es verdadero, decimos que el antecedente es la condición suficiente y el consecuente es la condición necesaria. Es decir, es suficiente que esto se cumpla para que se cumpla lo de acá. O sea, si esto se cumple, a ojos cerrados se va a cumplir esto. Pero que esto se cumpla no necesariamente me asegura que esto se va a cumplir. Es decir, si la función es continua, eso no me asegura que la derivada exista. ¿Ok? Ya lo vamos a ver luego, ya lo tenemos aquí ya claro. Ahora, por ejemplo, en lógica existían las leyes de lógica, ¿se acuerda? Teníamos leyes de bicondicional, la ley de identidad, tercer excluido, contradicción, de Morgan, asociativa. Pero para el condicional teníamos dos leyes, ¿no? A ver, recordemos. Todo condicional era equivalente a la disyunción. Se niega el antecedente, consecuente va igual, ¿verdad? Y también teníamos la ley de la contrarrecíproca. Todo condicional es equivalente a su contrarrecíproca. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la contrarrecíproca de esto? Cambiamos y negamos. Sería f. Si f no es continua, si f no es continua en x sub 0, entonces la derivada, esto pasa acá y se niega, la derivada no existe. Si f no es continuo en x sub 0, la derivada no existe. Bueno, como estos dos condicionales son equivalentes, si esto es verdadero, esto será verdadero también. Ah, ok. Entonces, como vamos de izquierda a derecha, ¿qué puedo asegurar aquí? Que si yo tengo una función que no sea continua, yo voy a concluir directamente que la derivada no existe. Por ejemplo, digamos que yo tengo esta función de aquí. ¿Ya? Y aquí tengo el 2, ¿verdad? Aquí voy a poner 3 y acá voy a poner 1. Entonces, ¿la función es continua en el 2? No es continua. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 2 por derecha es 1. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda es 3. Si son diferentes, el límite en el punto no existe. Y si el límite no existe, entonces f no es continua en 2. En x igual a 2. Y como no es continua en el 2, ¿qué voy a concluir? Que la derivada en el 2 no existe. Si la función no es continua, la derivada no existe en ese punto. Ojo con eso. Yo tengo así. Voy a poner aquí 3, voy a poner acá 4. ¿Ok? Vemos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 3, porque por derecha y por izquierda yo me acerco a 3. Vemos que f de 2 es 4. Entonces, como el límite no es igual al punto, decimos que f no es continua en ese punto. Y si la función no es continua, directamente yo qué concluyo?
que la derivada en ese punto no existe. También puede darse el caso de que yo tenga, por ejemplo, asíntota vertical, pues no. Ya, digamos que aquí tengo 2 y tengo una función así. Bueno, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 2 de f de x? Tanto por derecha como por izquierda, yo me voy hacia más infinito. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Pero que el límite sea infinito significa que no hay límite. Si el límite no existe, la función no es continua, y si no es continua, la derivada no existe. Entonces, ojo con eso. Tenemos primer detalle. Si la función no es continua, la derivada no existe. ¿Ok? Ahora, retomando el teorema de derivabilidad, me indicaba que si la derivada existe, la función es continua en el punto. Ya, esto es verdadero. Ya dijimos que esta es la condición suficiente y esta es la condición necesaria. Ahora, dijimos que si la función es continua, eso no me va a asegurar que la derivada exista. Bueno, ¿y en qué casos una función continua en un punto no es derivable en el punto? Ya, voy a poner la función valor absoluto de x. Ya es una función ya conocida por todos, ¿verdad? Recuerde que valor absoluto de x, su gráfica es forma de v, ¿verdad? Aquí tengo 0, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede aquí? Mire, cuando hay estos cambios exagerados en la monotonía, ¿verdad? La función viene aquí así recta y otra vez viene recta acá, ¿ya? Esto de aquí se llama pico. Entonces, usted puede ver que la función es continua en este punto. O sea, aquí no hay saltos, aquí no hay asíntotas, no hay puntos abiertos, ¿ya? Estos se llaman picos. Y cuando una función continua en un punto tiene pico en ese punto, la función no es derivable ahí. O sea, puede ser continua y todo lo que sea, pero si tiene un pico, la derivada no existe. ¿Ok? Ahora, recordemos la definición. Valor absoluto de x es x cuando x sea mayor o igual a 0 y menos x cuando x sea menor. ¿Ok? Ahora, como hallar derivada significa hallar un límite, ¿ok? Para que la derivada en 0 exista, debería existir la derivada por izquierda y la derivada por derecha y debe darme el mismo número. Claro, porque ¿cuándo existe el límite? Cuando por izquierda y por derecha da el mismo número. Entonces, la derivada en un punto va a existir cuando la derivada por izquierda sea igual a la derivada por derecha. ¿Qué vamos a emplear aquí? La derivada en un punto. Recordemos, la derivada en C es el límite cuando x tiende a C de f de x menos f de C sobre x menos C. Entonces, la derivada a la izquierda del 0 será límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Vamos a poner de f de x menos f de 0, ¿ok? Por izquierda, pongamos aquí, x menos 0. Ya. Ahora, ¿qué se pone aquí? Aquí usted va a poner la función que se encuentra a la izquierda de 0. Tengo 0 a la izquierda, tengo menos x. Voy a poner menos. ¿Qué hago ahora? Voy a evaluar esta función en 0. Si la evalúo en 0, queda 0. Y aquí tendríamos x menos 0. Entonces quedaría aquí límite cuando x tiende a 0 por izquierda, me queda menos x sobre x. Simplificando esto queda menos 1. Y el límite de una constante es la misma constante. Bueno, lo mismo hacemos por derecha del 0. Sería límite cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Ok? Voy a poner aquí f de x menos esa función de la derecha del 0 evaluada en 0 sobre x menos 0. Entonces, ¿cuál es f de x?
¿Qué función está a la derecha del 0? La primera, porque incluso usted puede poner la recta, ¿no? Mayor a 0 es x, menor a 0 es menos x. Entonces, ¿qué función está a la derecha del 0? X. Menos esta función evaluada en 0. Si la evalúo en 0, queda 0. Entonces, x menos 0 es x. Aquí abajo tengo x. Se simplifica y queda 1. Y el límite de 1 es 1 mismo. ¿Esto es cierto? No, esto es falso. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que la derivada por izquierda no es igual a la derivada por derecha. Ahora, como estas derivadas están dadas por límites, que el límite de la izquierda no es igual al límite por derecha, ¿qué concluye usted si el límite no es el mismo? Usted concluye que el límite no existe. Y si el límite no existe, significa que esa derivada no existe. Entonces, tengo una función continua donde la derivada no existe. Ojo, continuidad no asegura derivabilidad. ¿Ok? Y lo vamos a escribir aquí. Vamos a escribirlo aquí. Continuidad no asegura derivabilidad. Cuando una función continua, no es derivable en un punto, cuando en ese punto hay un pico. Un pico es un cambio exagerado en la monotonía de la función. Por ejemplo, digamos que yo vengo aquí así y de pronto hago esto. También a los picos se le llaman esquinas. Esto es una esquina. Entonces, si este punto es A, yo voy a decir que la derivada en A no existe. Y la función es continua, usted lo puede ver claramente ahí. Pero no existe porque aquí hay un pico o una esquina. ¿Ok? Yo puedo venir así, vengo aquí así, y de pronto hago esto. Bien, entonces, si este punto es A, la derivada tampoco existe, porque ahí hay una punta. Bueno, mira, aparece otro nombre. Se llama pico, se llama punta, se llama esquina. Cuando existan cualquiera de esas tres cosas, decimos que la derivada no existe. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que una función continua sea derivable en un punto? No debe existir ni picos, ni puntas, ni esquinas, ¿verdad? La función, ojo, f debe ser suave en x sub 0. Ya, suave es que no existan picos, ni puntas, ni esquinas. Ya, por ejemplo, mire, usted viene aquí así y viene, mire, eso es una función suave. Mire, suavetón, suavetón. Viene aquí así, ¿verdad? Viene aquí así, ¿ya? Eso es una función suave, suavetón, ¿ya? Entonces, ahí la derivada va a existir, ¿ok? Ok, y hay una condición más para que la derivada exista. Mire, ya, la recta tangente, vamos a poner aquí así, vamos a poner aquí. Si la recta tangente en x sub 0 es vertical, entonces la derivada no existe. ¿Ya? Y esto tiene un motivo, tiene un porqué. ¿Ok? Ya, antes de seguir, por cierto, recuerde que si me dicen que si la función es continua, la derivada existe, eso es falso. Y ahí tienen los contraejemplos, ¿no? Ya, ok. ¿Por qué decimos que si la recta tangente en x sub 0 es vertical, la derivada no existe? ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que yo tengo aquí una circunferencia. Ya, pongamos aquí un caso fácil, una circunferencia. Si yo quisiera trazar una recta tangente que contenga este punto o que pase por ese punto, la única forma de que la recta descanse sobre ese punto es que sea vertical. No hay otra forma. Por ejemplo, aquí, por aquí la tangente sería algo así, por aquí la tangente sería algo así, por acá la tangente sería como que algo así. Ya, ya, ok, muy bien. Pero si es aquí, de ley tiene que ser vertical. Ah, ¿y qué pasa con la derivada en el punto?
La derivada es la pendiente de esta recta. Y la pendiente de una recta vertical es infinita. Ok, ok. Entonces, vamos a llamar a este punto A. O sea, la derivada en A es infinito. ¿Y la derivada de dónde viene? Viene de un límite, ¿no? Viene del límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Pero si yo digo que este límite es infinito, ¿qué sucede si el límite es infinito? Decimos que no hay límite o decimos que el límite no existe. Entonces, si el límite no existe, yo voy a concluir que la derivada no existe. Ya, por eso decimos eso. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la función raíz cúbica de x, que por cierto, raíz cúbica de x es una función continua en todos los puntos y su gráfico es como una especie de S. Viene aquí así. ¿Ya? Muy bien, sería algo así. ¿Ya? Entonces, la derivada en cero o la tangente en el cero es vertical. Y vamos a ver por qué. Si yo quiero la derivada en cero, voy a poner límite cuando x tiende a cero de la función menos la función evaluada en cero, esto evaluada en cero es cero, sobre x menos cero. Ok, entonces me queda límite cuando x tiende a cero de raíz cúbica de x sobre x. Y aquí sería, por ejemplo, propiedades de exponentes, ¿no? Un tercio menos 1 sería menos 2 tercios. Pero x a la menos 2 tercios, como el exponente es negativo, yo invierto esto, sería 1 sobre x a la 2 tercios. Y si yo evalúo el 0, me da 1 sobre 0 y eso es infinito. ¿Existe el límite? No existe. Y si no existe, la derivada que viene del mismo límite, decimos que no existe. ¿Ok? Entonces, eso pasa aquí. Mire que la función es continua, pero como la tangente es vertical, la derivada no existe. Entonces, hay tres condiciones para que la derivada en un punto exista. ¿Ok? Para que la derivada en un punto exista, ¿qué se debe cumplir? F debe ser continua en ese punto. La primera condición. Pero recuerde que no basta con ser continua, porque F debe ser suave en ese punto. Es decir, no deben haber picos, no deben haber esquinas, no deben haber puntas. F debe ser suave en x sub 0. Y la tercera condición es que la recta tangente en x sub 0 no sea vertical. Se deben cumplir esos tres puntos para decir que la derivada existe. Si algún punto no se cumple, ya la derivada no existe. ¿Ok? Ok, ahora tenemos que ver la derivada. Hemos visto aquí todos los detalles. Todo esto usted debe tenerlo presente. La derivada en un punto involucra todo esto. Ahora, vamos a ver la derivada de una función. Es decir, ya no para un punto específico, sino para cualquier punto, ¿no? Entonces, vamos a tomar aquí el caso parecido a lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Solo que a este de aquí lo vamos a llamar X. Recuerde que este es f de X, ¿verdad? Y vamos a poner acá otro punto que va a estar a una distancia h, ¿ok? Una distancia h. O sea que si esta distancia de aquí a acá es h, si yo avanzo h hacia la derecha, este sería x más h. Y esto de acá sería f de x más h. Entonces, como punto, ya sabemos que este es x, f de x.
Y este de acá sería x más h, f de x más h. Ahora, esto que está aquí vendría a ser ¿qué recta? La recta secante, ¿no? Y la recta tangente acá sería así. Ok, ¿cuál es la pendiente de la secante? Sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y esta x se va. Y cuando hallamos el límite, ya hablamos en el límite, cuando esto se acerca a esto, ya hablamos de la recta tangente. Ahora, como este valor de x se va a acercar al de acá, ¿qué va a pasar con esta distancia? Cada vez se hace más pequeña, porque si yo estoy por aquí, la distancia es esta. Si estoy acá, la distancia es esta. Si estoy aquí, la distancia es esta. Entonces, a medida que yo me acerco en el límite, h tiende a cero. Entonces, cuando hallo el límite, cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h, tenemos la derivada en ese punto, porque la derivada es la pendiente de la tangente. Y en el límite, la pendiente de la secante pasa a ser la pendiente de la tangente. ¿Ok? Entonces, esta es la derivada para cualquier punto. Ya no para un punto específico, sino para cualquier punto. Por ejemplo, yo tengo, digamos, la función, vamos a poner aquí f de x igual a x al cuadrado. La derivada en x lo hallamos con el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, f de x más h no es más que reemplazar en lugar de x, poner x más h. Voy a poner x más h al cuadrado menos la función x al cuadrado sobre h. Resuelvo el cuadrado del binomio. Sería cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Esto se va. En el numerador saco factor común h y quedaría 2x más h sobre h. Esto se va. Sería límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y como el límite es para h, o sea, en el límite la variable es h, al evaluar en 0 quedaría 2x, porque x vendría a ser constante. Entonces, de aquí viene la parte que vimos eh, en páginas anteriores, ¿no? El 2 baja, se le quita 1 y queda 2x. Entonces, es por la definición de derivada para cualquier punto de una función. ¿Ok? Entonces, ya repasaremos ejercicios con esto. Es la teoría, así que ya vamos a tener clases para resolver netamente ejercicios. Listo, muchas gracias.